Persona y un gran profesional que lamentablemente el láser ha perdido. Así que bueno, valga todos mis respetos para él, valgan todos mis respetos para su familia y para sus amigos. Y como siempre digo, no hay mejor forma que recordar a la gente que manteniéndola viva, en el recuerdo y hablando de esas personas que hoy ya no nos acompañan. Así que bueno, un fuerte abrazo para su familia y para los amigos más cercanos de él, que a lo mejor algunos hoy están aquí con nosotros. Bueno, Emanuel me puso un tema un poco difícil. A mí me gusta hablar porque ustedes saben que me gusta mucho todo lo que es la parte de la investigación, me gustan los desafíos, pero me puso un tema perimplantitis en un minuto. Así que no sé si vamos a hacer perimplantitis en un minuto. Vamos a terminar con ese famoso tema de perimplantitis en un minuto, con un montón de dudas, con un montón de cuestionamientos. Estoy compartiendo pantalla a ver si se ve. Déjenme que llegue hasta acá. Acá está la pantalla. Bueno, y acá está el tema que nos ocupa hoy. No sé si estar así, pero sí sabemos que la perimplantitis, y se los digo como implantólogo, es un gran problema que hoy no tiene España ni Argentina, sino que tiene el mundo entero. Por eso Estados Unidos gasta fortuna en programas perimplantitis, porque es la industria de los juicios donde más dinero pierden los odontólogos, dentro de su ganancia. Yo tuve la suerte y la fortuna, allá por el año 1996, de formarme con uno de los referentes mundiales, hasta que también tuvo la desgracia de partir, que era el doctor Carmish. Yo me formé con él, fue el descubridor de los famosos huesos de uno, de 2, de 3 y de 4, y paralelamente estaba formándome, ahí estamos con el doctor Ulrich Keller y Raymond Hibbs, que son los fundadores y los descubridores en el mundo de la tecnología láser, trabajaban para el Instituto de Investigación de la Universidad de Ulm, Alemania, y yo empezaba a dar mis primeros pasos con Cabo, que fue la primera fábrica de láseres en el mundo. Entonces era muy jovencito, si por ahí ni me reconocen. El de la izquierda soy el segundo, con pelo, estaba mucho más flaco. El de la derecha soy el que tiene ese traje con esa corbata, traje negro, con la corbata grande. Bueno, hace muchos años de esto. Y yo siempre un loco y un desquiciado, sigo siéndolo, vivo feliz. Siempre le dije a mis maestros, incluso Carmí se me rió un par de veces, que yo quería poner un implante con láser, porque estudiaba las dos cosas. Bueno, hoy ya tenemos la fortuna de tener en muchos equipamientos que fabrican en el mundo diferentes empresas protocolos para poder colocar implantes con láser. Pero lo más importante es saber qué puedo hacer con esta maravillosa tecnología que hace 10 años no la conocía nadie. Hace 4 o 5, como ustedes que la fueron descubriendo, era como algo novedoso. Y hoy el mundo entero quiere láser. Y el mundo entero habla de láser. Hay crecido los fabricantes y los desarrolladores de láser, han crecido los posgrados de láser, han crecido los dictantes de láser en forma grande y exponencial. Es decir, que esto llegó para quedarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta hermosa tecnología? No vamos a hablar de nada de eso de hoy, pero vamos a darle un enfoque implantológico. Preparar el lecho óseo, mejorar la oseointegración, mejor manejo de los tejidos blandos y duros. Hablamos de perfiles de emergencia, hablamos de obtención de injertos de hueso autólogo, de menos destrucción y mucho más biológico. Pero lo que nos enfoca hoy, por eso está en otro color, es la famosa tratamiento de la perimplantitis. Y cuando hablamos de perimplantitis o cuando hablamos de una patología, tenemos que saber por qué se genera esa patología. Y más nada lindo que este videíto para que ustedes vean cómo inicia esto. Esto inicia firmemente con una contaminación de ese tejido blando, que luego sigue una proliferación hacia el tejido duro, hasta que termina con lo que el paciente no quiere, que es perder su diente, porque el paciente no se entera de todo lo que hay biológicamente ahí adentro. Y lo más triste es que muchos odontólogos generales tampoco nos enteramos de esto, porque somos simples, como digo, o apretadores de botones o enroscadores de tornillos. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que entender que cada paciente es un ser único, independiente e individual, y que cada paciente tiene su flujo energético y su histología y su fisiología. Entonces, jamás, yo siempre discuto lo mismo con profesores de universidades y digo, jamás va a existir un protocolo, ni debería existir un protocolo unificado para trabajar con luz, es decir, con láser. ¿Por qué? Porque somos energía en nuestra máxima expresión. De hecho, yo era uno de los detractores de la fotobiomodulación y hace 5 o 6 años atrás me convertí en el adorable y sigo estudiando todos los días porque me parece que es lo que más nos va a ayudar en la medicina y dentro de la medicina la odontología. Entonces, esta es la consecuencia de un problema, pero tenemos que ver el origen de este problema. Y
como implantólogo, y creo que tengo un poquito de respeto a la implantología y me autorrespeto porque creo que tengo bastante conocimiento en muchos implantes puestos y hago una mea culpa. La periimplantitis es responsabilidad nuestra. Le podemos decir al paciente, no te anduvo, le podemos decir al paciente que no se lavó los dientes, le podemos echar la culpa al protésico que hizo mal el diseño, le podemos echar la culpa a la hiperinflación, a los nervios, a que no usa placa de descanso, pero el principal problema que cometemos en toda nuestra hermosa profesión es creernos todo lo que nos dicen todos. Y no tenemos que creernos todo lo que nos dice ni Martiniano, ni Branemar, ni Carmish, ni nadie, porque no podemos estandarizar absolutamente nada en pacientes que son biológicos. Podemos estandarizar según los estudios que existen, un estudio randomizado, un estudio de altísima calidad, entre un 70 y un 80%. ¿Y qué pasa con ese 25 o 30% que quedó fuera? ¿Está fuera de la norma? No, es distinto, porque esto es biología. Entonces el origen empieza acá. Cuando comienza, primeramente, un sangramiento de la encía, comienza una inflamación, es decir, no empieza una periodontitis, pero sí empieza una gingivitis en torno al implante, que puede ser por mala formación del perfil de emergencia, que puede ser por un aflojamiento en aquellos implantes de dos fases, que puede ser por un tema oclusal, que puede ser por un trauma, un golpe. Entonces comienza una inflamación. Y siempre que hablamos de reinflamación, hablamos de una respuesta de defensa de nuestro organismo ante algo que no anda bien. En primer año de la facultad le decíamos tetrada de Celsius, tumor, calor, rubor y dolor. Manifestaciones, che, ahí no muerdas, no aprietes, porque si apretás, la cosa no va a funcionar, hay algo que no anda. Y si seguís cargándolo y si seguís esperando y no tomás el toro por la sata, como dicen ustedes, esto se hace más grave. Y de una inflamación pasa a un sangramiento, pasa a una pseudobolsa. Ustedes saben, implantólogos, que no existe una bolsa periodontal entre un implante porque no tenemos epitelio de unión, simplemente tenemos una óseo integración. Y como consecuencia de esa inflamación, hay una pérdida ósea. Si hay una pérdida ósea, la raíz del árbol que estaba enterrada empieza a perder superficie de enterramiento y se empieza a caer porque no resiste fuerzas laterales, sí puede resistir fuerzas compresivas. Esa es la famosa perimplantitis. Cuando eso ocurre en un periodo de tiempo inicial X, en los primeros 6 meses a un año, el tema estuvo en la cirugía. Cuando eso ocurre mucho más adelante, el tema ya estuvo en la oclusión. ¿Tá? Entonces, después tenemos que ver cuál es el índice. Y empezamos a buscar literatura y hay un montón de literatura. Pero lo que a mí más me asusta, de hace más de 10 años atrás, hoy esperemos que eso se haya ido revirtiendo, observen a la izquierda lo que nos dice la literatura. El 56% de los implantes que nosotros colocamos o que existen en la boca del mundo entero sufren de perimplantitis. Es altísimo. De 100 pacientes que tienen implantes, 56 van a tener una mucositis que puede o no terminar con la pérdida del implante. Es un índice altísimo. Para que imagínense, le cobramos mil dólares o 1.000 euros a cada paciente. Y nos toca la puerta 56, que hay que volverles a poner los 56 implantes de nuevo gratis, o hay que devolverles el dinero. ¡Wow! ¿Nos gastamos ya la plata? Entonces, ojo con un flagelo que está azotando al mundo entero de la implantología. Cada vez más. Por eso hemos vuelto a qué? Hemos vuelto al tornillo autorroscado de Tramonte. Hemos vuelto a esos implantes que no tienen conexión para tratar de evitar la perimplantitis. Ni hablar de los perfiles de emergencia. No vamos a poner a hablar de implantología porque no es el tema. Lo más importante es esto, y quiero que lo vean bien, les hice la traducción al español. La acción coayudante de las terapias láser son innovadoras, pero fíjense cómo terminan todos y lean los 430.000 artículos de láser que existen publicados en PubMed, que es gratuito, y el 78% termina diciendo, los beneficios del láser son buenísimos, pero sería necesaria una mayor investigación para estandarizar los protocolos y comprender las respuestas reales de los tejidos de terapia láser. Yo estoy en Buenos Aires ahora y ayer estuve reunido, que vino al Congreso del COSAE, que José María me lo presentó, Sebastián Ortolani. Y estuvimos charlando un montón con Seba, estuvimos como 2 horas acá charlando y llegamos a la misma conclusión. Él es un investigador, es un científico. El tema es que no tenemos análisis hechos de láser en cada una de las especialidades. Hablamos de láser para el odontólogo general y damos pinceladas en cada una de las especialidades, pero esto hay que profundizarlo mucho. Le falta muchísimo el láser. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, les pido perdón, porque a veces les enseño cosas que a los 2 años me vuelvo a encontrar y ya son viejas. Bueno, esto va evolucionando y tenemos que acompañar su evolución.
Lo más importante pasa del elemento de partida para no llegar a la perimplantitis. Y el elemento de partida es dónde voy a plantar mi árbol. Si lo voy a plantar en el hueso de la izquierda o si lo voy a plantar en el hueso de la derecha. Y si lo voy a plantar en el hueso de la derecha, no va a ser lo mismo que plantar la misma hoja, el mismo árbol y el mismo implante en el hueso de la izquierda. Eso lo definió Carmish, mi maestro, en decir hueso de uno, de 2, de 3 o de 4, que es la mineralización. El primer problema que tengo en un hueso de uno, y ustedes lo están viendo a simple vista, es que no tengo sangre. Si no tengo sangre, y vamos a la histología, ¿qué diferenciación celular voy a tener de un osteoblasto ¿eh? hasta un osteocito? Si no tengo nutrientes. Entonces lo primero que tengo que hacer con mi tecnología para no tener perimplantitis, en el caso del hueso de uno y de 2, es hacer una fotobiomodulación directamente en el hueso, no a través de la encía, para tener mayor angiogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, distinto es si yo tengo un paciente con un paciente que ha tenido problemas periodontales, paciente que ha tenido pérdidas óseas, y tengo un hueso de 4 como el último. Ahí no necesito angiogénesis. Ahí lo que necesito es diferenciación celular. Entonces ahí necesito una fotobiomodulación 10 días previos a mi colocación del implante para ir mejorando la calidad y cantidad de células para que cuando ese implante se reciba en ese sustrato tenga más posibilidades de éxito. Entonces, antes de operar, si tengo un arsenal de cosas, y hoy tenemos un sistema que se llama TAC, tomografía computada, veámoslo, para evitar el problema de entrada. ¿Tá? El principal problema de entrada es que nosotros no analizamos ese tejido, le damos el mismo torque, utilizamos las mismas fresas, usamos las mismas revoluciones e incluso usamos el mismo diseño de implante. Y hay que tener distintos diseños de implantes para cada tipo de hueso, de distintas marcas también. Esa es la introducción a lo que sería la mucositis o la mucositis inicial que termina con una periimplantitis. ¿Qué arsenal tenemos los especialistas o los que nos gusta la técnica del láser? Dos tipos de láseres. Láseres blandos o terapéuticos, ya lo saben hasta el hartazgo, LLT, Low Level Laser Therapy. Y láseres duros o quirúrgicos, que son aquellos que van a cortar, romper o eliminar. Recién les hablé de una fotobiomodulación en un hueso de uno y de 2, y les hablé de una angiogénesis, pero les hablé de una mejor de cantidad y calidad de células en un de 3 y de 4. Y eso se hace con la fotobiomodulación. Ahora, el principal problema que tenemos todos, es este. Nosotros nos compramos un láser. Y el láser que nos compramos, los odontólogos, todos los fabricantes de láser que existen en el mundo, nos dan a los odontólogos lo que dice ahí un láser clase 4, de una, de 2, de 3, de 5, de 20 longitudes de onda. Los láseres de clase 4 no están preparados para fotobiomodular. Nosotros les enseñamos a ustedes a que lo usen bajito, en vez de andar a 100 kilómetros por hora, que es para lo que están preparados, anden a 10, ¿eh? Y lo puedan utilizar en fotobiomodulación. ¿Para qué? Para que no genere calor, para no llegar a la famosa curva de Arnold-Schulz, que es la inhibición de tantos julios por centímetro cuadrado, que ya es viejo. Ya Arnold-Schulz, con la combinación de longitudes de onda, pasó a ser la amalgama en operatoria dental. Y a aquellos que les enseñamos Arnold Schulz les pedimos disculpas porque Arnold Schulz está hecho con una longitud de onda y hoy combinamos hasta 5. Entonces yo no puedo hablar de 4 julios para inhibir porque si yo le pongo 4 longitudes de un julio cada una, son 4 julios. Estamos de acuerdo, pero de distintas longitudes de onda. Algo tan básico como eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a utilizar láseres de fotobiomodulación, que no, fíjense en la fotito de la derecha, 180 miliwatts y un watt. Ahora, ¿cómo? Si con eso, ¿qué hago yo? ¿Cómo después llego a 75 watts? Por la frecuencia. La frecuencia es una dosis muy importante en fotobiomodulación. Pero lo más interesante no es eso, es ver qué le gusta a los láseres que tenemos. ¿Por qué tengo un láser de una longitud? ¿Por qué tengo un láser de 4? ¿Está? Y empezamos a ver qué es lo que tenemos. Y aquellos que tienen en sus láseres la luz roja, ¿ok? La luz roja es solamente un fotobiomodulador de hasta 0,2 en los chinos, 0,3 o en algunos láseres europeos, como el caso del Wizard, hasta 0,5. Su potencia es la que me va a marcar si es de baja o de alta. Por eso el rojo es fotobiomodulante. Y siempre que hago una fotobiomodulación debe estar. ¿Por qué voy? Porque cuando yo trato una periimplantitis ya instaurada, tengo una infección. Y ya lo hablamos muchas veces en forma personal, somos amigos con Casianía, incluso me hizo mandarle un video que se lo grabé y se lo filmé. No necesito utilizar el rojo para descontaminar.
Rojo no descontamina, no mata bichos. Mata bichos si lo pinto con azul de metileno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que empezar a entender cuáles son las longitudes de onda que yo necesito para matar bacterias en el caso de una perimplantitis. La mejor longitud de onda que tenemos hoy en casi todos los láseres es la 808, porque mata bichos un 54% más que la 980. Si no, voy con la 980 y también voy con la 405, pero todos tenemos 450. Bueno, 450 va a ser descontaminante, no tanto como el 405, ni tanto como el 365, que es una luz excelente para matar bichos. Entonces comienza la descontaminación a cambiar la historia un poco. Estamos trabajando mucho con cultivos, pero con un montón de cosas que van a ir saliendo a la luz a medida que aprendan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es artículos. Si no hay artículo, no hay evidencia. ¿Y qué nos dice el artículo? Que el 450 es muy buen descontaminante, pero que el 405 es el mejor descontaminante para todo tipo de bacterias, anaerobias y aerobias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender el biofil de mi paciente, hacerle un cultivo a mi paciente, verlo, un microscopio, que es una pavada, y sobre eso ver, ay, y si mi paciente perdió todas sus piezas periodontalmente, es muy probable que pierda un alto porcentaje de mis implantes. Hagámosle una anamnesis. ¿Por qué le pongo implante? Ah, pues a mi papá se le cayeron todos los dientes, a mi mamá todos los dientes, a los 20 años tenía completa. Yo me lavaba los dientes y se me iba al dentista porque se me salían solos. Guarda, hay bacterias dentro de ese organismo que las podemos combatir después con forma y un montón de cosas externas. Pero analicemos a mi paciente. Y esto es lo que vino a revolucionar la historia. Porque esto, ¿qué es lo que vino? Vino la inmediatez. ¿La inmediatez qué significa? Señor, no tengo, mis dientes están hechos bolsa. Quiero que me saque los dientes y quiero que me verme los dientes. Porque si usted no me pone los dientes, me voy al odontólogo que está al lado, que me los va a poner. Pero yo soy de la generación que sacaba un diente, esperaba 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Luego poníamos el implante, esperábamos 6 meses y tardábamos un mes en hacerle la corona, porque iba a prueba de metal, metalocerámica. Hoy yo no podría trabajar, estaría fundido si sigo haciendo lo mismo. Ahora, cuando yo hago este tipo de trabajos, donde es inmediato, si yo no descontamino primero la zona donde yo voy a trabajar, es muy probable que tenga una perimplantitis. ¿Por qué? ¿Me fui por ahí? ¿Estoy o me fui? ¿Estoy? Porque se me fue el video. ¿No? Está perfecto. Nosotros Ah, lo bueno, vemos. me Medio ves. lento, Bien. pero lo vemos. Voy a tener una perimplantitis, porque el diente que yo extraje fue periodontal, fue fracturado, fue con un tratamiento de conducto mal hecho. Y por más que yo curetee en forma manual, si yo no paso mi láser infrarrojo más agua oxigenada al 3%, no voy a lograr una muy buena descontaminación. Eso es lo que aprendimos y lo que enseñamos hasta este momento. Y nos lleva exactamente, ahora cambio el título, 1 minuto prevenir la perimplantitis en un paciente que va a ser propenso a. Tomémonos ese minuto antes de colocar el implante. Pero llegó una revolución que se llama combinación de luz ultravioleta más azul, que no solamente trabajo descontaminando bacterias, sino también trabajo descontaminando hongos, clamidias, etcétera, etcétera. Y ahora van a ver algo más lindo de esta luz que surge, que tienen que pasar su implante cuando lo sacan por esta luz antes de ponerlo, y ahora van a ver el estudio. Entonces, antes de que tenga perimplantitis, prevengamos descontaminando el lecho óseo donde voy a colocar mi implante. Y si mi paciente perdió ese diente hace mucho tiempo atrás, también después de fresarlo, que la luz no va a alterar absolutamente ninguna rosca del implante ni del hueso, paso mi descontaminación y luego pongo mi implante. Y luego me cuentan si ese porcentaje del 56% bajó o no bajó. Fíjense esto. Hermoso. Los investigadores redujeron gradualmente los tiempos de tratamiento con luz ultravioleta solamente pasándolo 12 minutos. ¿Qué ocurrió con esto? Existe casi un 100% de integración ósea, lo que duplica la capacidad de anclaje y reduce la susceptibilidad bacteriana en un 60%. Saco mi implante, dentro de la cavidad lo puse a mi paciente, la ultravioleta, papá, y lo enrosqué. O ya va a haber dispositivos para colocar implantes antes. Ya se está trabajando en eso. Entonces, empecemos a qué? A lo que nosotros somos, nos fascina y nos sorprende, que es la luz. Empecemos a utilizar luces, distintos tipos de luces, porque este es el éxito de esto.
Yo trabajaba la perimplantitis, fíjense, ahí están las fotos, 24 de julio del 99. Los diodos no existían, los LED no existían, el agua oxigenada no existía, solamente existían los láseres de Herbio, ¿ok? Y empezaban a ver en Estados Unidos algunos láseres de neodimio que costaban tanto como los Herbios. Entonces, yo en ese momento trabajaba para Straumann ITI, el mejor implante del mundo, pero era joven y los ponía como la miércoles. Y también tenía lo que pasa ahí que se llama perimplantitis. Y la perimplantitis en esa época, fíjense, 24 de julio del 99, 30 de julio del 99, la segunda foto, lo hacíamos con láseres de Herbio y teníamos grandes resultados descontaminantes. Ahora, ¿cuántos odontólogos tienen un láser de Herbio? Tienen un láser de Herbio, cada 100 odontólogos que tienen diodo, hay dos que tienen Herbio. Ese es el porcentaje, no todos tienen esa capacidad. Mi luz de elección ante una perimplantitis es un láser de Herbio, ni lo dudo. Si no tengo un Herbio, tengo que hacerlo con un diodo. Si no tengo un diodo, tengo que hacerlo con un LED. Pero tengo que matar bichos, ¿está? Y no le tengan miedo a esto. No le tengan miedo a tocar superficies con el láser. Ahí tocamos la circonia. Vamos a tocar el titanio. No se crean lo que les dicen algunos que les dicen, no, la superficie del implante se altera si la toca la luz y ojo que puede, miren lo que dicen, transmitir, hay profesores de láser que yo los conozco, que dicen, pueden transmitir calor al hueso. Eso es una barrabasada. Si ustedes saben muy bien y han estudiado todo que la luz se refleja, lo que van a hacer es gastar tips, quemar fibra óptica en el peor de los casos. Pero al sustrato pegado al implante no le van a hacer absolutamente nada. Entonces, yo soy de la generación que ante una perimplantitis hacíamos la qué? La implantoplastía. Agarrábamos un fresón gordo, porque Brannemar nos dijo, lo dejábamos liso para que no se junte placa, era muy coherente. Agarrábamos una goma que genera calor y fricción. Ahora, mi pregunta es, cuando yo paso una fresa de carburo tungsteno gorda de 10, 12, 14 milímetros sobre las espiras del titanio para dejarlo liso, ¿a dónde van las esquirlas de la bomba del titanio? Piensen, a la encía. ¿Y ustedes se piensan que si la encía empieza a tener esas pequeñas espiras se va a estar contenta? No, se va a inflamar. Y si se va a inflamar va a reaccionar. Mi ojo no ve las espiras del titanio microscópicas por el fresado. Y voy a tener en los próximos 6 meses peor el remedio que la enfermedad. Toquen la superficie de los implantes. Descontaminen la superficie de los implantes. Luego hagan las regeneraciones guiadas que tienen que hacer. ¿Está? Con PRP, con hueso autólogo, con las cirugías que ustedes saben. ¿Estamos de acuerdo? Pero podemos nosotros trabajar sobre esos implantes y debemos descontaminar la superficie de los implantes. Hacemos, bañamos implantes en biofilm, le pasamos el láser, vemos de un lado y del otro cómo queda microscópica y macroscópicamente y no se altera el titanio por más que le des 10 watts de potencia. Sí se va a alterar el titanio si lo trabajamos con nervio, con unas potencias inadecuadas y con unas fluencias inadecuadas. De hecho, hay algunos protocolos de algunas máquinas que están mal. Entonces se basan luego, ¿quién? Se basa luego la evidencia y dice, no, queda mal. Sí, queda mal con ese protocolo que alguien puso en esa máquina, pero con otros protocolos que hay en otras máquinas, la superficie del titanio no se altera. En la universidad hacemos, les paso algunos casos clínicos, porque si no todo es charlatanismo, vamos rápido. Estos casos que hacemos con los alumnos en la universidad de perimplantitis, severos. En este caso hicimos desde la incisión hasta la eliminación del tejido todo con láser. Pueden hacer la incisión con nervio, pueden hacer la incisión con bisturí, no está nada mal. Acá estamos trabajando con una sola longitud de onda, que es un láser de 980 nanómetros, para hacer la incisión del colgajo. Hay que tenerla muy clara, porque si no, lo que van a hacer ustedes es cargarse el colgajo. Eso blanco que ustedes ven no puede tener más de 0,5 milímetros, porque si no, van a tener contracción de fibras de colágeno y elastina y una posible reinfección cuando quieran suturar. Si no, fotobiomodulan y hacen un aumento de lo que es el volumen sanguíneo. Por eso está todo hermanado. Pero vamos a ver cómo tratamos la perimplantitis tocando los implantes sin miedo. Repito, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es un nervio. No tengo mi nervio, vamos a ir rápido, vamos con mi láser de diodo. Y si por casualidad tuve la desgracia de tocar el hueso, ¿qué pasó? Se necrosó, no pasa nada. Primero porque hay sangre, y ustedes saben que los láseres que usan les encanta la sangre, entonces se va a frenar en la sangre antes de llegar al hueso. ¿Tá? Tenemos que ir razonando todo lo que fueron aprendiendo a lo largo de este tiempo.
Y se trata la superficie del implante y luego se voy a ir rápido con los videos para que no, sé que es tarde allá, para que no se demoren. ¿Vale? Si hay humo es porque tengo, ¿qué? Estoy haciendo una ablación del tejido, quito todo el tejido de granulación y luego estoy preparado para hacer los lavajes, hacer los rellenos y todo lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer. Vamos a mostrar algunos otros casos más complejos. Puse casos de diodo porque es lo que más utilizamos, pero bueno, todo esto se puede realizar también con nervio. Esto se puede realizar con o sin anestesia. Para hacerlo sin anestesia ya saben que tienen que tener, fíjense, modos de pulso altos, más de 25.000 Hz por segundo, y si no le dan una gota de anestesia y va más rápido. Lo que tenemos que evitar siempre acá es que el rebote de la luz en los metales, llámese barra, llámese implantes, porque eso me va a consumir mi tips. Entonces después lo van a llamar a Pierpaolo, lo van a llamar a Javier o a los proveedores que ustedes tienen. Ay, se me gastó el tip muy rápido. Sí, es por el procedimiento. Ténganlo en cuenta cuando hacen esto en un paciente en sus honorarios. ¿Ok? Tenemos que analizar todo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, la eliminación de ese tejido de granulación, que lo podemos ir haciendo por zonas, entero. Siempre aconsejo que sea una sola vez, ¿eh? Es lo mejor. Tómense esa tarde y háganlo allí. Y ahora vamos a ir viendo, voy a ver si puedo ir adelantando el video, porque después de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que fotobiomodular porque hay que sanar. Y estos pacientes, si lo hacen bien, es muy raro que vuelvan a recidivar. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que usted me está mostrando, Francischetti, con el título de la charla? Hasta ahora nada, porque si no, soy un mentiroso. Esto no lo están haciendo en un minuto, ¿estamos de acuerdo? Están tardando un poco más. Bien, pero vamos a ver cómo nos fue llevando. Si no hay una historia, no podemos llegar al presente. ¿Eh? Siempre tiene que haber una historia atrás. Y si hay alguna técnica o algo que no tenga historia, no es válida. Entonces, para llegar a lo que vamos llegando, tenemos que saber qué fuimos haciendo a lo largo de esta hermosa tecnología láser. Entonces, vamos a adelantar un poco, quitamos por vestibular, quitamos por lingual, ¿eh? Posoperatorio inmediato, sangre, elemento de la vida, fotobiomodulación. ¿Para qué? Para mejorar la superficie de los tejidos superficiales, no el hueso. Entonces, ¿qué láser voy a utilizar? Y solamente el rojo. No necesito un infrarrojo. Si el infrarrojo me va a penetrar 0,5 centímetros. ¿Para qué? Ese si fuera como analgésico. Ah, quiero hacer regeneración y analgesia. Combino los dos. ¿Eh? Y obtengo, fíjense, en muy poco tiempo estos resultados. Este no tiene desperdicio, porque esto si no hubiéramos tenido láser no lo pudiéramos haber hecho nunca en la vida. Observen este paciente. El paciente usaba el implante como una prótesis removible. ¿Eh? Observen. Se lo sacaba, se lavaba los dientes y se lo ponía a la mañana. En el mismo momento, con toda esa infección y ese tejido de granulación, con toda esa repitelización en el tejido óseo, fíjense lo que hacemos. Descontaminación 980 más que agua oxigenada. Ahora, tenemos la suerte de tener herbio, luego ¿qué hacemos? Profundizamos con el herbio, hacemos el lecho óseo más profundo y ponemos un implante superautorroscante. Y el paciente se va en la misma sesión con ese pus que había ahí y ese implante no se cae. Y yo les puedo hacer apuestas de las que ustedes quieran, ¿eh? Y eso no se cae. Si controlamos, si manejamos bien nuestros láseres. Ahí viene la preparación. Sangre, si no hay sangre, no hay oxígeno, si no hay oxígeno, no hay mitocondria, si no hay mitocondria, no hay proliferación y diferenciación celular. En este caso, un implante trait, súper autorroscado, porque el tipo quería el diente ya. Y había infección y había pus. Bueno, lo ponemos, lo colocamos, lo fotobiomodulamos y se va con su diente. Y siguen estando en boca. Perimplantitis, sinónimo de bichos, infecciones. Podemos evitarlas haciendo lo que les dije antes o debemos tratarlas cuando ya están instauradas. Y todavía no llegamos a ese famoso protocolo de un minuto que ya estamos por llegar, que ya va a ser viejo también. Dentro de un par de meses ya va a ser un protocolo viejo. Y el paciente se fue contento a su casa con un implante de carga inmediata. Ahí lo tienen, fotobiomodulamos. ¿Qué? Hueso y qué.
y tejidos blandos. Entonces busco infrarrojo más rojo. Fíjense, a las 48 horas el tejido de ese paciente, el tejido blando de ese paciente, 48 horas postquirúrgico. Y si tenemos cirugías a cielo abierto, hacemos lo mismo con nuestro láser, sacamos todo el tejido de granulación, diodos, para eso úsenlo, luego bajarán colgajo, harán la reposición, harán los rellenos correspondientes. Toquen, no le tengan miedo de tocar el metal, ¿tá? Van a gastar tip, no hagan más lo que hacíamos antes, que era la famosa implantoplastía, porque vamos a mandar tejido ¿a dónde? Al tejido sano, que va a reaccionar. Es como un tatuaje. Todo el tiempo nuestros macrófagos están reaccionando tratando de comer la tinta de un tatuaje, porque es un cuerpo extraño. ¿Ah? Vamos. Bueno, lo pasamos para no demorar mucho. Y este es el caso hermoso. Acá empezamos en un minuto a tratar la perimplantitis. Pus, adentro del pus, sin una gota de anestesia, nuestro láser, 1 minute, 1 minuto, una sola sesión, sin agua oxigenada, porque no sabíamos del agua oxigenada en esa época, implantes de una longitud de onda 940. Y ya miren lo que pasaba en aquellos implantes que tenían una bolsa no profunda, que no tenían movilidad, que era superficial. 48 horas post una sola sesión. Sigue usando el provisional hasta los 60 días. No volvió a aparecer pus. Llevaba 30 días el pus emanando de ahí un implante que tenía que una carga bacteriana superficial. Apenas media espira expuesto. Sigue esa paciente con su diente. Ahí empieza a cambiar la historia y empiezan a venir las tres longitudes de onda y llega, los descubridores de esto fueron los italianos, este famoso producto que no deja de ser otra cosa que agua oxigenada, que lo más importante de esto y donde cambia la historia se cambia acá. Y acá empieza la guerra entre Europa y Brasil, que fue el pionero en la terapia fotodinámica, ¿sí? Pintando las células con azul de metileno, donde yo hacía fotobiomodulación y gracias a este descubrimiento, llega Rey, Januzzi y Casaniga, no se necesitó más pintar las células porque se descubrió que los láseres infrarrojos, y vamos a seguir razonando, disociaban del H2O2 el grupo oxidrilo transformándolo en oxígeno singlete altamente patógeno para una bacteria que no tiene en su composición melanina, que se llama Actinomyces actinomyces encomitens, donde antes podíamos descontaminar el 90 al 95% y hoy, con un láser infrarrojo y esto, descontaminamos el 100%. ¿Gracias a qué? A que encontramos una reacción del oxígeno singlete para aquellas bacterias que no tienen melanina en su composición, que el mejor matador se llama 1064, el que le sigue 808, 810 y por debajo está el 980. Pero ojo, porque si yo utilizo el 808, escuchen bien lo que les digo, y esto lo hicimos con un grupo de alumnos en Valladolid, que hicimos los estudios, aquellos, no sé si hay alguno de ese grupo, hicimos mitad de una boca con 980 y mitad de una boca con 808, 650 y 450. Y tuvo mejor resultado el agua oxigenada solamente con una longitud de onda infrarroja que poniéndole dos visibles. Y ahí empezamos a charlar con Casanilla. Y hoy ya le sacamos el rojo directamente porque no es necesario. Con esto termino, y ese que está ahí soy yo. ¿Tá? Aquellos que me siguen en la red lo habrán visto. Hoy es jueves. El martes a las 18 horas, yo tenía un problema que tenía engrosamiento del seno maxilar izquierdo, tenía un pólipo por un tratamiento de conducto mal hecho. Bien, decidí entre mis tiempos que mi amigo Chuchurro, que está acá en Buenos Aires, me operara. Ese día, martes, no llego todavía a 48 horas. Por eso es bueno también. ¿Me ven la cara o no me ven? No. ¿Sí? Bueno, si no, ahora les muestro. No, profe, no te vemos la cámara. Creo que estás apagada la cámara. Estoy apagado, a ver ahora. Estoy de vuelta. Acá está. Ahora Bueno, sí el tenemos el día gusto de martes, verte. maxilar superior me saca la raíz de esa muela que estaba con el conducto haciéndome pólipo en el seno paranasal. Decide, por prevención, porque soy viejo, sacarme la muela de atrás y colocarme dos implantes abajo. Es decir, que yo el día martes a las 18:30 horas, ¿eh? Me puse tres implantes arriba, dos implantes abajo. Si ustedes ven por ahí, van a ver mi comisura, ¿ah? Con la marca del separador porque no me puse láser en fotobiomodulación. Ahora van a ver mis dientes arriba, mis dientes abajo. Hablo con ustedes sin ningún tipo de problema. No me van a creer,
Pero yo, gracias a todo lo que les vine contando, no tomé un solo antibiótico y no tomé un solo analgésico. Y ayer me di una conferencia, hoy estoy con ustedes, mañana tengo 4 horas de charla. ¿Estamos de acuerdo? Hice lo que les dije y espero no tener perimplantitis, no sé. Descontaminamos previo, descontaminamos con el agua oxigenada, ¿eh? Como dijimos, antes de los alvéolos de colocar los implantes. ¿Tá? Hacemos el previo, el procedimiento previo. Chicos, no tomé un antibiótico y tenía un pólipo en el seno paranasal, no tengo la cara hinchada, no tengo absolutamente nada. Por suerte tampoco tengo parestesia, ¿no? Bien. Pero usamos ultravioleta. Usamos 405, usamos el infrarrojo con lo que sería el agua oxigenada. Esas son mis TAC, la parte inferior, de la parte de arriba, con las suturas. Esos son mis implantes, esa es mi boca, ese soy yo, con los dientes. Y hoy estoy hablando con ustedes. ¿Tá? Y si vieron mis redes, la van a ver, fíjense que estaba haciéndome menos de 48 horas. No tomé un antibiótico. Se cambió la historia de la perimplantitis, se cambió la historia de la implantología. Si somos expertos en manejar correctamente todo el arsenal de luces que tenemos. Ah, ¿de qué hoy estuve en una reunión y de qué hablé de mi cirugía? Esa paciente o ese posible paciente el día de mañana que me escuchó, me vio, me miró y dice, pero no lo puedo creer, es la que va a ir a golpear a las puertas del consultorio. Gracias, pero no gracias a que yo soy un toro, gracias a que le mandé todas estas luces. Y ahora me voy a fotobiomodular cuando termine acá en la clínica, la comisura, porque el separador me arrancó la comisura. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es lo que ocurre. ¿Está? Nada, quería darles un poquito de charla. ¿Qué se viene? El minuto es, utilicemos el agua oxigenada con nuestros láseres combinando azul e infrarrojo. 4 pasadas por vestibular, 4 pasadas por palatino, una vez ahora, una vez a la semana siguiente y otra vez a la semana número 21. Y empecemos a pensar que lo que se viene van a ser sondas periodontales de ultravioleta, no le tengan miedo al ultravioleta, más el azul, ¿tá? Que es lo que hablamos un poquito ayer cuando vino Ortolaña a visitarme. Nada, estoy listo para las preguntas, creo que tardé el tiempo justo y necesario, 45 minutos como me pediste, Emma, No, muy y bien, Doc. Siempre, siempre un gusto y acá siempre estoy. muy agradecido de que nos Meta, pueda acompañar con todo esto. Doc, tengo algunas consultas acá. dale. Acá hay un doctor que consulta, entonces haría un protocolo previo y uno posterior. Sí, Gracias. señor. Es más importante el protocolo previo a la colocación de implantes que el tratamiento de la perimplantitis. Ok. Entonces, eso Ok. va a depender de qué hueso tiene mi paciente. Y hoy tenemos TAC, hoy lo vemos en una TAC. Antes nosotros no teníamos TAC, antes lo teníamos, cuando abríamos mirábamos y a veces cerrábamos. Hoy es mucho más fácil todo. Muy bien. El doctor Jesús nos consulta Martiniano tras descontaminar bolsa para implantar 3 semanas seguidas. De mantenimiento le estoy pasando cada 3 meses. Dentro de 2 meses, ¿va a haber alguna novedad sobre eso? ¿Sobre qué? ¿Sobre la técnica de cómo estamos descontaminando o no te entendí la pregunta? Si está por ahí, hacémela Em, más fácil. Sí, hola listo. Martiniano. Jesús, vale. Ahí está, Doc. Lo que decías ahora que dentro de 2 meses se venía otra cosa, Ah, eh, sí. Se va a venir la ultravioleta, chicos, vamos a ser nada más. sinceros. Se va a Vale, venir la ultravioleta con el 405. Ahora, no, es como todo, no lo tengo. Si no tengo láser, ¿qué hago? Buchi con blackout. Tengo láser de Herbio, José, qué sé yo, vamos con el láser de Herbio y como coayudante el láser de diodo. Tengo láser de diodo, es mucho mejor esto. ¿Qué diodo? Un infrarrojo con agua oxigenada. Saquémosle el rojo no me está dejando desactivar bien el H2O del agua oxigenada, ya está probado. Entonces saquémosle con el dedito a los que tienen la posibilidad de sacarlo, le sacan el rojo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos hoy, es lo que nos da un minuto de protocolo que ha sido muy, muy bueno. Ahora, ¿qué es lo mejor? Y ya estamos trabajando mucho nosotros en forma externa, en descontaminaciones orales, en aparatos de Invisalign de ortodoncia, con la luz ultravioleta más la luz azul. Y eso nos está determinando en el microscopio y en el cultivo de bacterias que todavía es más eficiente que lo que ya venimos viendo. Entonces ya va a ok, llegar. ¿Está? muchas gracias. No, porfa. Doc Decime Martiniano, también alguna nos más. consulta si podría repetir los tiempos. Los Estimó que tiempos, son los tiempos. No aclara, si la doctora está presente, le agradezco la aclaración, pero dale, estimo que será pregúntame así sé cómo. muy bien. Los Mientras tiempos el doc pueda de cómo se responder. hace la descontaminación, si ya está la perimplantitis, si es previo.
Ok. A ver, no sé, que me pregunte y yo se lo suelo. También tenemos una pregunta de la doctora Díaz de que cuál es la dosis con 980 nanómetros. La dosis con 980 nanómetros es la dosis que, bueno, yo siempre digo lo mismo, estamos acostumbrados a un número. Entonces yo le digo, bueno, puedo decirle 10 julios, de acuerdo a la literatura, o te puedo decir 2 watts, o te puedo decir 1 watt y medio. Lo importante es qué necesitan las bacterias para morirse. Entonces, hay algunas bacterias, y ahí viene el tema, por eso la combinación de longitudes de onda. Primero, ¿cómo funciona mi láser de 980 para matar un bicho? Si tenemos que ir a la esencia. Eso funciona. Si mis bichos tienen melanina en su composición, con 0,6, 0,7 es suficiente. Es decir, por encima de 0,5. Y no por encima de 1 watt, porque acuérdense que nuestros láseres son quirúrgicos. Voy a matar bichos, pero voy a destrozar el tejido sano por la transmisión de calor. Ahora, si mi láser fuera un láser que solamente va a emitir en baja, puedo quedarme 3 horas trabajando. Pero si no, no. Y ahí vienen los tiempos de Bien. trabajo y las potencias. Entonces, con 0,6, 0,7 en un 980, con 4 pasadas o 10 segundos, con agua oxigenada, estoy muy bien. ¿Está? Ok. Aquí tenemos también una doctora que tiene un láser de 1064 y tiene una Excelente opción para de matar bichos. Al foto. que más le gusta la melanina. Ok. Y dice tener una opción de fotobiomodulación cambiando la fibra. ¿Es el mismo tipo de fotobiomodulación o le No, vale pará, distinto? pará. Bueno, eso es lo que pasa. Nosotros nos venden un equipo y ya, nos venden el equipo y ya sabemos que está todo metido ahí. No, el 1064 puede matar bichos, el 1064 puede cortar y el 1064 puede fotobiomodular, de acuerdo a la potencia. En fotobiomodulación es el que más va a penetrar, pero ojo, ¿por qué? Ojo, porque va a depender del fototipo del paciente. Y como es un láser de alta, si no es de baja y es solamente de alta, va a generar calor porque el láser se va a frenar cuando encuentre lo que le guste. Entonces las potencias van a variar y se van a compensar con las frecuencias para no generar calor. ¿Tá? Entonces, sí, el Bien, láser tuyo es de fotobiomodulación, sí, porque a lo mejor lo podés usar en alta o en baja. ¿Ok? perfecto. Doc, también nos consultan cuándo utilizar azul de metileno con el láser. Solamente usamos azul de metileno cuando trabajamos en terapia fotodinámica con la luz roja. La luz azul tampoco se absorbe en todas las bacterias, pero la luz azul para hacer terapia fotodinámica necesita azul de bromotimol. Y las luces infrarrojas necesitan agua oxigenada. Y la luz ultravioleta no necesita nada. Perfecto. Clarísimo esa parte. Doc, ¿también es posible utilizar Cioxil para descontaminar con el 940? Nos pregunta la doctora Isabel. Sí, porque es infrarrojo. Perfecto. Acá hay un doctor que tiene una consulta respecto a qué potencia de láser es la ideal para fotobiomodulación, que tenía entendido que entre 800 y 900 nanómetros, pero en realidad hay que aclarar que en Ahí se 800 no es la equivoca, porque potencia. eso no es potencia, eso es longitud de onda. Es decir, él dice potencia, pero eso se llama longitud de onda. Potencia es la cantidad de power que le va a dar a esa longitud de onda. Y las longitudes de onda para fotobiomodular va a depender qué quiero fotobiomodular. Para una inflamación es mejor aquella que le guste un poquito más el agua que otra. Para cuando llegar al hueso que no hay inflamación es mejor la otra. Es decir, todo lo que sea infrarrojo va a llegar en más profundidad. Después va a depender la potencia y va a depender el tratamiento. Perfecto, doc. Y la doctora que nos había consultado por los tiempos de aplicación, se refería si es una vez a la semana, 2 semanas, A mí me tiene da que muy hacer buen de resultado terminación. hacer una semana, hacerlo la semana siguiente y luego las 3 semanas, cuando hay una Per- periorada. Es muy probable que después de la segunda aplicación el paciente ya tiene que tener mejoría, si no algo está funcionando mal. Y lo que funciona muchas veces mal es que le estamos dando biomodulación a los bichos. Ojo. Ok, ok, ok. Bueno, Doc, siempre muchas gracias por acompañarnos, por dedicar su tiempo en esto, sobre todo recién operado y todo. Yo sé Pero está impecable, estoy que contento. impecable, impecable, Doc. Y para los doctores que nos están acompañando también quiero agradecerles porque sé que no es fácil un jueves 30 de julio a las 9 de la noche que nos estén acompañando, pero a nosotros siempre nos gusta compartir un poco más de lo que es la tecnología láser. Y en esa misma línea muchos nos estuvieron escribiendo porque querían algo de formación, muchas veces tienen dificultades con la parte presencial para poder trasladarse porque estamos en una sola ciudad. Y entonces les quería comentar que conseguimos preparar un programa de láser y LED en acción que es para profesionales que tienen láser o que no tienen láser y quieren conocer. Vamos a tener 4 encuentros por Zoom a partir del 17 de septiembre
que son 4 encuentros donde vamos a ir hablando del láser en las diferentes especialidades, ¿sí? Va a ser a las 19 horas los Zooms para que puedan estar después de su trabajo. Algunos yo sé que trabajan hasta más tarde, pero tratamos de ponerlo en un horario para que les sea cómodo. Vamos a tener 4 encuentros por Zoom, uno por semana, y después vamos a tener un encuentro presencial que vamos a tener en 2 ciudades y cada uno puede elegir la ciudad que le quede más cómoda para poder asistir. Vamos a estar dictado por el doctor Martiniano Francischetti, toda la parte presencial y la parte de Zoom también estará él con parte de su equipo de formadores. Les vamos a mandar todo el detalle por mail también para que lo puedan ver. Si quieren escanear el QR también los va a llevar. Sin mucho más, doctores, para no quitarles más tiempo en este día jueves, les quiero agradecer nuevamente que nos hayan acompañado, Y mantenerlos felices en tiempo a vacaciones, porque tienen el disposición Ferragosto, ahora disfrutan. y Bien. felices vacaciones. A hidratarse y disfrutar muy bien. Doctores, siempre un Nos gusto, doctor Muchas vemos. Martiniano, gracias. nuevamente muchas Chau, chau, gracias. adiós. Gracias, doctora Larruz.